La intersección de los santos explicada para los protestantes, para que ellos entiendan, para que ellos vean qué es la intersección de los santos. Rincón Apologético, el canal, le dejaré el link en la descripción de Rincón Apologético de Santiago Larcón, que me encanta este canal. Vayan, denle like y suscríbanse. Vamos a ver esto, señores. Dale play. Ok, muy bien. A mí me surge una pregunta, Santi. A ver. Por ejemplo, eh, ¿cómo puedes demostrar que los santos tienen la capacidad de escuchar Ok. pues millones de rezos? Vamos a hablar en este caso de María, ¿no? Con el respeto que las personas católicas se merecen. Millones de rezos por, según la tradición católica, aproximadamente 2000 años, todos los días, pues. Demostrar, cuando vos me decís cómo podés demostrar. O explicar, sí, cierto, perdón. Bueno, a ver, yo lo podría explicar sin usar Biblia. Ojo. O podría explicarlo a partir de lo que enseña la Escritura. Por eso, como yo estoy tratando de darte una respuesta que a vos como evangélico te cierre, por eso es que te preguntaba, bueno, demostrar en qué sentido o qué sería suficiente para vos. Ok, bueno, lo puedo decir de esta forma y ya ahí tú tratas A con ver. esto. Para mí, dentro del conocimiento que tengo, eso implica un conocimiento, o implica cualidades incomunicables de Dios, pues, como por ejemplo la omnisciencia, la omnipresencia, vamos a hablarlo en esta forma, la omnipotencia, Ok. y como son características incomunicables, ahí es donde hay un choque, un corte. Digo, bueno, a ver, Ok. ¿cómo se puede comunicar eso, esa entidad de Dios, esas cualidades de Dios? Bien. Te hago una pregunta porque es necesario preguntarte esto para yo darte una respuesta que tengo en mente. Ok. ¿Vos de qué denominación sos? Ojo. Soy evangélico pentecostal. Ok. Me encantó. Bien. Justamente viene por ahí. Calculo de que vos crees que Dios a vos, en ocasiones especiales, te puede mostrar cosas o hacer conocer cosas que por tus propias capacidades vos no podrías conocerlas, ¿verdad? Sí, sí, creo en ello. Ahí está. Ojo. O sea, cuando uno habla de la intercesión de los santos, por lo general a un evangélico le va a resultar problemático el imaginarse que un ser humano sea capaz de adquirir un tipo o clase de conocimiento que solamente Dios puede llegar a tener. Pero de forma previa en esta realidad mucho más limitada, ¿no? Que obviamente la que vamos a vivir en el cielo en presencia de Dios, nosotros también experimentamos un avance de esa participación. Cuando de repente Dios a vos te muestra algo, te da a conocer de una forma especial algo que por tu propia capacidad no podrías conocer, ahí estamos viendo cómo el Espíritu Santo es capaz de comunicar lo que Dios sabe a una persona que no podría saberlo si no fuese de esta manera. Por dar un ejemplo, cuando Dios pone en tu corazón, y yo sé que vos sos pentecostal y vas a creer que esto es posible, y vas a creer además probablemente que vos ya has experimentado algo así y que gente cercana a vos también lo experimentó. Cuando Dios a vos te pone en tu corazón, orá por tal persona que se puede encontrar triste, que seguramente te habrá pasado o le habrá pasado a alguien de tu entorno, eso vos ¿cómo lo sabés? No podrías saberlo a menos que Dios te haga partícipe de lo que Él sabe. Ahí está, esa es la palabra clave. Dios te hace partícipe. Partícipe. Ojo. Bien, en el caso de los santos pasa algo similar. Obviamente, con la capacidad propia del ser humano limitado al espacio-tiempo, no podrían conocer todas las cosas que saben, oír las oraciones o recibir el clamor de la iglesia militante. Claro, con nuestras capacidades naturales no podríamos. Pero número uno, ya no nos encontramos más limitados en el espacio-tiempo por este cuerpo. Y número dos, Dios es el que nos hace partícipe de su conocimiento, tal y como lo enseña el apóstol Pablo, ¿no? Que parece indicar que en aquel día conoceremos cómo hemos sido conocidos. Exacto. Por ende, Dios lo hace participar de ese conocimiento que solamente Él tiene. Entonces, yo creo que viene por ahí la cosa. Dios nos hace partícipe de su conocimiento para que como iglesia podamos orar los unos por los otros. Ok, vamos a ver qué va a decir el protestante sobre todo esto que ha dicho Santiago. Señores, denle like.
Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? Sí. En el comentario fijado, Dazam Escuela de Apologética. Señores, yo me anoté en Dazam. Tengo unas cuantas clases atrasadas. He estado ocupado. Tengo que ponerme en eso. Así que inscríbanse. Muy bien. Vamos a Bueno, escuchar, a ver. ¿Se agradezco tu entendió la respuesta? Déjame, la voy a buscar sintetizar y tú me dices si entendí. Por ejemplo, está la necesidad. Dios, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, comunica esa necesidad de una persona a los santos. Es lo que me dijiste, ¿verdad? Sí. Y y también me estás hablando de un aspecto, creo que metafísico, en el cual, como no existe tiempo ni espacio, no se rigen las mismas leyes que se aplican en nuestra realidad. ¿Estoy en lo correcto, lo que me quisiste explicar? Claro, no estamos limitados No al están limitados. tiempo y el espacio. Por ende, Muy- por dar un ejemplo, yo no puedo oír a dos personas al mismo tiempo por razones naturales. Pero ¿qué pasa cuando ya no existen esas limitaciones naturales propias de esta realidad? Ojo. Entonces, en ese escenario, y además un escenario en donde yo estoy participando íntimamente, estoy en unidad íntima y perfecta con Dios, ahí la ecuación cambia. Ok. Bueno, entonces te agradezco la respuesta, ¿no? Pero ahí me surge esto. Tú me dices, por ejemplo, me diste el ejemplo de que un hermano está en necesidad. Ese hermano, Sí. pero yo sí, no me lo comunicó a mí, sí, Ajá. pero probablemente ese hermano se lo comunica a Dios. Ajá. Y Dios es el que, mediante el Espíritu Santo, me revela esa verdad. Así es. Entonces, pero ahí creo que la persona con la que se dirige el humano, el ser humano, es con Dios directamente. No podría aplicarse de la misma forma en ese ámbito de que, o sea, obviamente nosotros nos comunicamos con Dios y ya, o sea, no estamos comunicando con algún santo, con María, no, estamos comunicando directamente con Dios y ese mismo Dios es el que reparte ese conocimiento. También, Po- no es una o la otra. Ok. Aquí el protestante en general comete este error, que es que ellos creen que el católico nada más le piden intercesión, por ejemplo, a María, a los santos, a no sé, solamente a los santos. Y el católico, el protestante cree que el católico no le pide a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. Me parece que siempre cometen este error el protestante. Siempre. Creen que el católico solamente es los santos y ya, y punto, y se acabó. No. El católico abraza todo. Le pide a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo y a los santos para que intercedan. Ojo, intercedan. No es que el santo es que tiene el poder para hacerte el milagro, no. Entonces, yo creo que el protestante tiene que seguir estudiando este punto porque se lo han enseñado muy, pero muy mal. Seguimos. Es las dos. O bueno, sea, entonces, sí. lo que nosotros confesamos es que los santos no es que interceden únicamente Ojo. por aquellos que le están pidiendo intercesión. Los santos interceden por toda la iglesia. Ojo. Pidas o no pidas intercesión a ellos. Es Ok. como, por dar un ejemplo, vos, Brandon. Brandon, Sí. seguramente vos habrás orado por personas que no te pidieron que ores por ellos. Ojo. Sí, estoy correcto. Pero Estoy de acuerdo. Está buena. Ey, esa está buena. A causa de que vos sos cristiano, ves una necesidad y actúas como cristiano, vos no necesitas que te estén pidiendo intercesión. Entonces, hay escenarios, y con esto concluyo, hay escenarios en donde a vos no se te pide que intercedas, pero por amor cristiano, vos lo haces sin que te lo pidan. Entonces, no es o uno o el otro, son ambos. En ocasiones pedimos intercesión a los santos y Dios les permite a los santos conocer esto para que puedan interceder como justos delante de Dios. Y hay ocasiones en donde no le pedimos intercesión a los santos, pero Dios le hace conocer a los santos lo que ocurre en el mundo para que ellos intercedan por los justos que son delante de Él. Mira, hoy me pasó viendo el conclave que estaban todos los cardenales, todas esas personas estaban reunidos y estaban diciendo, qué sé yo, pidiendo a los santos, que san que yo qué, ruega por nosotros, a todos los santos pidiéndole que rueguen por ellos para que ellos voten y escojan un papa el nuevo papa para la iglesia. Ellos diciendo, ruega por nosotros. Pero no es que nada más ellos le piden a los santos. Claro, ellos también le piden a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.
Entonces, el protestante tiene que ponerse las pilas sobre esto. Ok, y gracias. Y de hecho, yo puedo estar contigo en la segunda respuesta que diste respecto de que Dios hace conocer. eh, y sí, o sea, en eso estoy de acuerdo, pues de que Dios puede hacer conocer la necesidad que hay en el mundo, Ujú. pero una cosa es eso y otra cosa es como que dirigir tu oración a tal ser, a tal persona y ahora y que Dios te dé la capacidad de que tú puedas saber todo eso. O sea, creo que la Biblia sí nos enseña, y obviamente tú vas a hablar también sobre lo que dice la Iglesia Católica, la tradición, pero la Biblia sí nos enseña de que sí, uno efectivamente puede orar delante de Dios. Y yo creo, en base a lo que viene en Apocalipsis, que Dios puede darles ese conocimiento, pero eso no necesariamente tiene que decir que ellos tengan la capacidad de poder escuchar, porque una cosa es tener conocimiento, ¿verdad? Y otra cosa es tener la capacidad de escuchar o incluso de poder estar en varias partes al mismo tiempo. Pues creo que es diferente. Esto una vuelta fue muy criticado A ver. hacia mi persona, porque yo dije, Dios no es que oye en el sentido en el que nosotros con cuerpo físico oímos. Ojo. Nosotros muchas veces, obviamente, para comunicar quién es Dios y cómo actúa Él, antropofizamos, es una palabra media, Sí, sí, pero a veces me entendí. trabo. Antropofizamos a Dios, ¿está bien? Wow, qué palabra es. Le damos o lo explicamos, Características lo antropológicas. comunicamos Ujú. como hombre a Dios, pero con el objetivo simplemente de que entendamos una idea de fondo. Entonces, la Biblia, la misma Biblia habla en este sentido, ¿no? Cuando dice la tierra es el estrado de sus pies. Dios no tiene pies, pero lo que quiere decir es, bueno, hay una teología subyacente ahí, ¿se entiende? Bueno, Ajá. no es que Dios oye en el sentido mismo nuestro, que necesariamente para conocer algo tiene que eso pasar por nuestros oídos. Dios conoce las cosas. Entonces, este tipo de conocimiento espiritual, real y perfecto, Dios lo comparte con quienes están en plena intimidad y comunión con Él, que son aquellos santos que ya han sido salvados por Dios y se encuentran con Él en el cielo. ¿Se entiende? Es algo que vos y yo compartimos. Vos también crees que una persona, si es salva, inmediatamente luego de su muerte va a la presencia de Dios y tiene una mayor intimidad con Él, una mayor relación íntima con Él que la que nosotros podemos llegar a aspirar en el plano natural. Entonces, en ese sentido, ambos compartimos. Bien, Sí. esas personas que hoy por hoy no tienen cuerpo, ¿no? Porque no han sido resucitados todavía, esas personas tienen conocimiento. ¿Cómo adquieren ese conocimiento? Ese conocimiento evidentemente no es por el oír de los oídos, sino porque Dios les comparte comunicando ese conocimiento que solamente Él tiene. Entonces, cuando vos me decís, yo puedo creer de que esta gente tiene conocimiento, pero no que puedan oír a todo el mundo, yo digo, no, pero pará, capaz que me expliqué mal, no es que necesariamente tengan que oír una por una las oraciones, sino que ellos aprenden el conocimiento de una forma espiritual, de la forma en la que Dios lo transmite y lo comparte, ¿no? Ok, entonces déjame ver si entendí tu respuesta. Básicamente lo que estás diciendo es que cuando hablamos de una oración no es que el sonido viaje tal cual y se interprete por medio de ondas sonoras que ellos Claro. pueden escuchar, sino a través de un conocimiento que Dios comparte con los que están en su presencia, ¿verdad? Ajá. Ok, el asunto aquí, bueno, nada más una pequeña observación. Cuando dijiste que no tienen cuerpo, ¿a qué te referías? No me quiero desviar mucho del tema, nomás para entender mejor eso. Que no tienen un cuerpo resucitado aún. O sea, ok, quienes, quienes han muerto y están vivos en presencia de Dios, no tienen cuerpo físico. El cuerpo físico está reservado para la resurrección de los muertos, de la cual todos ellos han de participar, ¿no? Ok, gracias. Nomás quería corroborar eso, ¿no? Que estábamos en esa misma sintonía. Ahora ya respecto al otro, y aunque, miren, creo que vamos a estar, tú mismo lo dijiste, de acuerdo en estos puntos, de que cuando uno está en comunión con Dios, el Espíritu Santo puede encargarse de traer revelación sin necesidad de que esta persona esté en el lugar, haya escuchado o sea todopoderoso. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Lo que sí yo podría encontrar esa diferencia, no veo eso como una justificación para que el ser humano
eh, ore directamente a uno de estos Mm. santos, a estos santos para que sea escuchado por Dios mismo. Ok, la pregunta que yo tengo para este señor, se llama Brandon. Él nunca le pidió a su pastor o pastora que oraran por él. Nunca le pidió que alguien interceda por él. Ore por esta situación. Ore por esto. Me está pasando esto. Ore porque esto salga bien. O él no oró por alguien algún día, algún momento. No. Porque creo que tú mismo lo dijiste, el conocimiento lo recibe Dios y Dios lo imparte. Entonces, ahí es donde surge este asunto. Entonces, aunque probablemente esto puede ya generar problemas en cuanto a la fe de las personas, que se ha visto mucho, yo también fui católico, ¿no? Y se malinterpreta mucho en el Yo también fui católico, apostató. Señores, no es lo mismo usted dejar de ser protestante y meterse a católico. No es lo mismo que usted ser católico y meterse a protestante. Si si tú eres protestante y te metes a católico, no estás apostatando. Escuchen esto, ustedes dicen, pero ¿por qué? Esto es muy profundo. Esto es muy profundo. Más adelante luego se lo voy a decir. fe de las personas, que se ha visto mucho, yo también fui católico, ¿no? Y se malinterpreta mucho en el catolicismo debido a una mala, una falta de enseñanza, ¿no? Lo que trato de decir es que el hecho de querer justificar la, o argumentar utilizando que estamos de acuerdo en esto, que el conocimiento de Dios se imparte a los que están en comunión con Él, no es una justificación para argumentar que se puede interceder a los santos porque ellos van a recibir ese conocimiento y así poder interceder por ti. Es lo que noto. ¿Por qué no? Bueno, porque obviamente la Biblia nos habla que un solo mediador, escrituralmente hablando, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ahí también ellos malinterpretan un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí ellos malinterpretan y creen que mediador es lo mismo que intercesor. Entonces, Dios me dio de una manera distinta a interceder. Porque ellos creen que solamente tú te puedes comunicar directamente con Dios y ya. Y que tú no debes de pedir intercesión. Malinterpretan y malentienden mediador con intercesor. Dios es el único mediador entre Dios y los hombres porque Dios murió, porque Jesús murió por los pecados de todos. No había otra persona que pudiera morir por los pecados de todos para que todos seamos salvos. No había otra persona. Por eso Jesús, no un solo mediador entre Dios y los hombres, intercesor, mediador. Entonces, ellos dicen que ellos confunden intercesor. Ahí hay un problema grande ahí, señores. No hay forma de explicarle a una persona cuando ya le explicaron mal. Entonces tú se lo explicas y no lo entiendes. Vamos a ver si Sandy se lo explica. Siempre las oraciones, cuando hay una persona que no estuviera en un plano físico, siempre las oraciones en la Biblia son motivadas a Mira la cara de Santi, mira que me dice, ay hombre. dirigirse a Jesucristo o a la persona de Dios, mejor dicho. En la Biblia no se muestra que le pidamos a los santos que ya se encuentran con el Señor. Pues eso sería Bien. como y termino mi tercer punto, ya para dejarte, lo tercero sería eh, que muchas veces ese tipo de enseñanza, A ver. yo no estoy diciendo que está mal, ¿no? Ahorita no quiero hacer un juicio, ¿no? Pero lo que sí se puede ver es que se puede malinterpretar y se puede cometer ya actos que pueden ser incluso hasta pecados por ese tipo de enseñanzas cuando no es necesario hacer eso, pues. No es necesario. ¿Ejemplo? Pablo dice que sí. Por ejemplo, malinformadamente muchos católicos, nombrados católicos, vamos a decirlo así, que creen que, por ejemplo, o ven o toman al santo como una suerte esotérica, pues. Porque sí hay, por ejemplo, yo que vivo aquí en México, y mexicano, pues aquí se ve mucho de eso, pues, de que ya hay una malinterpretación, pues. De que no, es que si quieres dinero, pues es un ejemplo, ¿no? Es la creencia popular. Ok. Creencias populares. La pregunta es, ¿la iglesia, el magisterio, enseña eso que está diciendo el protestante? De que como que algunos católicos hacen práctica como de creer que para la suerte saben que es ellos quién. ¿Eso la iglesia lo enseña? No. Sí, eso no, me parece que no. Ok. Y termino. Entonces, eso sí. parte de que este tipo de esta enseñanza
si bien en un principio no fue la intención de la Iglesia Católica mostrarlo, hay una especie de teléfono descompuesto y suceden este tipo de cosas, pues. Bueno, te respondo las tres rapiditas. Vos me Gracias. presentaste 3 puntos que son importantes. Número 1, Jesús es presentado en la Biblia como único mediador. Amén a eso. Le va a explicar lo del mediador, porque intercesor y mediador no es lo mismo. Escuchen. Pero en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, que es justamente el pasaje que estás haciendo referencia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ese pasaje no está hablando de intercesión de oración, está hablando de expiación de pecados. Entonces, evidentemente, mediador en un sentido de expiación de pecados, único es Jesucristo. La Virgen María no murió por mí. Ojo, escuchen esto, la Virgen María ni ningún santo murió por mí, por mis pecados. Expiación de pecados, único es Jesucristo. La Virgen María no murió por mí. San José no murió por mí. Escuchen. El único que murió por mis pecados es Jesús de Nazaret, Dios encarnado. Entonces, en ese sentido, claro que es el único mediador. Ahora, la palabra mediador se puede usar en varios sentidos. Si yo hablo de mediador en un sentido de intercesión, bueno, el mismo capítulo 1 también nos llama a interceder. Entonces, vos cuando estás intercediendo, estás mediando. Si en ese sentido hablamos de mediación, en el sentido de intercesión, de oración, el mismo pasaje nos llama a mediar, a interceder por los reyes de la tierra, etc. Ahora, mediación en el sentido expiatorio de la palabra es solamente Jesús de Nazaret. Nadie Uy, qué duro, señora. Muy buena explicación. más murió por mí, sino Jesús de Nazaret. ¿Se entiende? Entonces, ese es punto número 1. Punto número 2. Las oraciones siempre tienen que estar dirigidas a Jesús. Bueno, pero es Dios. que A la persona de Dios. A Dios. Bueno, pero es que eso justamente está en armonía con la doctrina de la intercesión de los santos. ¿Por qué? Porque lo que se le pide al santo, el santo no es el fin de nuestras oraciones. El santo no es el fin de nuestras oraciones. Escuchen, protestantes, escucha. Porque lo que se le pide al santo, el santo no es el fin de nuestras oraciones. Al santo lo que se le pide es que pueda orar conmigo a Jesús de Nazaret para que oiga mi súplica, atienda mi súplica y me dé la solución que estoy necesitando. Me dé una respuesta, una pronta respuesta. Entonces, el fin no es el santo. El santo es un compañero, un hermano mayor, alguien más justo que yo, y haciendo caso a lo que enseña la Biblia, que Dios está atento al clamor de los justos. Dios está atento al clamor de los justos. O sea, Dios escucha a la persona que es más santo, que es más justo, que camina conforme a su palabra. Dios escucha más a eso. Entonces, si yo tengo un hermano que yo veo que ese hermano es más justo y que está ahí con Dios y que hace la voluntad del Padre, yo le digo, hermanito, ayúdame, reza conmigo, llévale mi petición al Padre, pide por mí para que el Padre me escuche. ¿Eso está mal? No, amigo, eso no está mal. ¿Quién fue que le enseñó eso a los protestantes? Dado que el santo es mucho más justo que yo, le estoy pidiendo, compa, ¿no me das una mano? Ahí está. Vos que sos más justo que yo, claro, orando a Dios por esta causa, pero el fin es Dios. El objetivo es Dios, es llegar a Dios. ¿Se entiende? Es de la misma manera que cuando vos le pedís oración a un pastor. Ahí está. ¿Por qué por lo general le pedimos a los pastores? Porque el pastor, por ser pastor, uno cree que es más justo que uno. Entonces, está esa idea de que, bueno, capaz que atiende la súplica del pastor, la intercesión del pastor. Imagínense a un protestante. Pastor Pepe, ayúdame, que quiero que en este trabajo me vaya bien, que conseguir este trabajo o esta situación de salud. Pastor Pepe, ayúdeme. Entonces, ahí el protestante no dice, no, la intercesión, no se puede. No, dale. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido es que los católicos lo planteamos, no en otro sentido, es en ese sentido. El objetivo siempre es Dios, el fin es Dios. Ese punto número 2. Punto número 3. Las creencias populares pueden llegar a corromperse. Los católicos, por falta de información o formación, pueden llegar a cometer errores. ¿Está bien? 2 cosas decir eso. Ahí el católico lo que tiene que ir es a la fuente, a la iglesia, al magisterio. ¿Qué dice la iglesia sobre esto? ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer? Punto, se resuelve. Número 1, ha pasado. Sí, claro, ha pasado. Número 2,
Eso no tiene que ver con la desinformación que pueda haber en el mundo católico, porque yo te lo digo como ex protestante, nunca encontré tanta información como en el mundo católico. Ahora, el tema es que el católico quiera buscar información en los lugares correctos. Ahí está. Entonces, no me parece que sea falta de información, me parece que muchas veces hay católicos que son un poco vagos, que no se informan respecto a lo que deben profesar como católicos. Ahora, habiendo reconocido que se puede caer en errores, pero eso yo también te lo digo a vos como evangélico, los evangélicos también caen en errores. Por dar un ejemplo, ustedes dan el diezmo, ¿está bien? No voy a discutir ahora si diezmo sí o diezmo no, simplemente lo utilizo como ejemplo. Ustedes dan el diezmo y enseñan del diezmo. Ahora, ¿la doctrina del diezmo no se pervirtió dentro del propio mundo evangélico? A partir del diezmo. No se ha caído en un montón de actividades que vos decís, pero esto es básicamente robo espiritual. Entonces, si la razón por la cual no debemos practicar algo es por el miedo a que esto se pervierta, y ustedes tampoco deberían estar diezmando o no se debería enseñar tal cosa. Entonces, obviamente, ¿se puede caer en el error? Sí. Pero ahí es donde todos como iglesia tenemos que estar atentos a corregir a los que han caído en el error y informar precisamente qué es lo que debemos de profesar. Ok, y agradezco eso, ¿no? El asunto es, qué bueno que estamos en este punto de que admitimos ambas partes de que tanto en el mundo evangélico protestante puede haber un mal uso de esta enseñanza del diezmo, así como también de la intercesión a los santos, ¿no? Me da como que eres como pastor, me da a mí. No sé si es pastor sí o no. El asunto aquí, y tú mismo lo dijiste, respecto a que se tiene que hacer algo, pues enseñar, y eso es algo que por lo menos yo voy a hablar de lo que yo creo, de la iglesia donde yo asisto, pues muchos se levantan en contra de eso y enseñan en contra de eso. No así, te lo digo yo por lo menos en mi experiencia como católico, no así con el catolicismo o no con esa devoción. Sí, básicamente, pues, no con esa. Bueno, Entonces, ahí yo lo único que puedo decir a eso es que capaz que no lo sé, desconozco, tendríamos que hablar de detalles, tampoco no sé a qué te referís como algo malo, porque capaz que no es algo malo, lo que vos estás criticando es algo bueno. La verdad es que esos detalles no lo sé. Ahora, capaz que eso es una mala experiencia tuya personal y a partir de las malas experiencias personales nosotros no podemos generalizar. Por dar un ejemplo, mira, y con esto te dejo y te escucho. Sí, claro. Yo creo, vos estás de acuerdo con lo que estoy comunicando. Y yo esto que estoy comunicando lo aprendo de la Iglesia Católica, no me lo inventé yo. Perdón. Estoy, nomás para hacer un paréntesis, de acuerdo con respecto a que Dios puede impartir el conocimiento. No estoy de acuerdo con no estoy hablando de la intercesión de los santos. Me refiero a que vos estás de acuerdo de esto de corromperse, que hay que informar, que hay que formarse bien. En eso estamos de acuerdo. Sí, claro. Bueno, yo lo que estoy comunicando, yo lo aprendo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es madre y maestra. Entonces, a ver, yo no me lo estoy inventando. Por ende, la Iglesia Católica enseña. Porque si yo aprendí esto de la Iglesia Católica es porque la Iglesia Católica me lo ha enseñado. La Iglesia Católica hace 2000 años que viene llevando a cabo la tarea de, como buena maestra que es, enseñar acerca de la fe. Mira, si yo fuera protestante y escuchara esta palabra que Santi dijo, la Iglesia Católica tiene más de 2000 años enseñando y enseñándola a todo el mundo, eso me hiciera un ruido a mí. ¿Cómo que la Iglesia Católica tiene más de 2000 años enseñando? Pero ¿cómo así? Escuchen esto, señores. Escuchen para que analicen. Di esto de la Iglesia Católica es porque la Iglesia Católica me lo ha enseñado. La Iglesia Católica hace 2000 años que viene llevando a cabo la tarea de, como buena maestra que es, enseñar acerca de la fe. La Iglesia tiene 2000 años enseñando. Si yo fuera protestante, señores, yo dijera, pero ven acá, ¿cómo que tiene 2000 años? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo comenzó a existir la Iglesia Católica? Y yo comenzara a investigar eso. Y no me llevara del pastor Pepe que dice que comenzó en el año 313, 325 con Constantino. No. Busca la verdadera historia, la que está escrita, no cosa distorsionada. Y ahí usted se diera cuenta cuál es la verdadera iglesia y por qué tiene tantos años esa Iglesia Católica. Es fácil, señores. ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Quítese ese velo ya, por favor, investiguen. El problema es que hay veces algunos malos católicos que no ponen el oído donde tienen que poner y se van, como ya lo decía San Judas allá en el Nuevo Testamento, se van por donde sopla todo viento de doctrina.
Eso es un problema que la iglesia siempre ha tenido, que los fieles católicos han tenido, sí. La iglesia lo ha combatido, sí. Pero ahí ya queda ya en cada uno qué camino adopta. ¿Cómo sucede en el caso del diezmo? Porque, por dar un ejemplo, ustedes como congregación pueden hacer mucho énfasis en corregir esas cosas, pero ustedes no van a eliminar el problema, porque siempre van a haber cristianos de que van a pervertir las cosas, que se van a ir por la tangente y demás. Lo mismo pasa en la iglesia católica. Bueno, ok. Voy a hablar en el caso, gracias. Voy a hablar en el caso de lo que es el catolicismo aquí en México, ¿no? Ajá. La labor que se está realizando entonces tendría que mejorarse de enseñar, porque ciertamente hay padres que no enseñan de eso, Pero ¿no? ¿qué es lo que vos criticás? Quiero saber cuál es la crítica para saber, porque capaz que eso que vos estás Ok, criticando no ok. es que lo tengamos que Yo, arreglar, sino que simplemente se piensa de esa manera. ok, critico Hasta yo quiero saber qué es lo que quiere. que en muchos católicos o en el catolicismo, voy a decir el catolicismo como, entiéndase como la multitud que se considera católica, se cometen actos que pueden ser pecados debido a la falta de información, entre ellos cuando toman del santo o María como una suerte esotérica que les va a responder sus A oraciones. ver, dame algún ejemplo concreto de eso. A A ver. ver, un Bueno. santo como esotérico. ¿Dónde o en qué circunstancias eso lo ves? Describímelo para ver a ver si lo compartimos o no. Bueno, A ver. por ejemplo, las mandas aquí en México es una costumbre que para que se escuche la oración o la necesidad de lo que tú estás haciendo, la persona tiene que caminar de rodillas subiendo gradas que son elevadas, pues Ok. durante kilómetros. Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, sí, básicamente, cuando se hacen ¿Es el desfiles único de ejemplo? no, también hay desfiles en los cuales gente literalmente, tú puedes ver los documentos, están peleando por tocar una figura, como si la figura en sí fuera la que causara el milagro, pues. Como si la figura en sí, ¿el católico cree eso? Está raro. Ese es otro ejemplo. Aunque yo veo que hay muchas cosas también que son exageradas, es cierto. Otro ejemplo es que pongan, es hasta un chiste, ¿no? Lo utilizan hasta como un chiste, que pongas a San Martín de Porras con la cabeza abajo. O sea, si es una estatua la pongas boca abajo, si es una foto la pongas boca abajo. Ese tipo de ejemplos. Ah, bueno, ese último la verdad que lo desconozco. Te soy honesto, ese lo desconozco. A ver, número uno, eso de la penitencia, del trasladarse de rodillas, Bueno. eso no es algo que se tenga que corregir desde mi humilde punto de vista. Ok, eso no es algo que no se tenga que corregir. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Ah? Porque es parte de la penitencia cristiana. Ahora, yo no sé, calculo de que esto los católicos lo saben, pero vale la pena aclarar de que no es necesario hacer eso para que Dios te escuche. Exacto, no es necesario hacer eso para que Dios te escuche. Exacto. Muy buena aclaración. Eso no enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no enseña, y es más, yo no soy de México, pero te podría apostar lo que sea, a que los católicos en México saben de que hacer ese acto de penitencia no es necesario para que Dios te escuche. Entonces, esto es muy bueno lo que dice Santi aquí. Le está explicando a este protestante que los católicos en México, allá, lo que hacen eso, están seguros que no tienen que hacer eso para que Dios lo escuche. Ellos lo hacen, supongo yo, para mostrar, para que vean el sacrificio, lo que ellos están haciendo de penitencia. Algo así, me supongo yo. Vamos a ver. Soy de México, pero Escuche. te podría apostar lo que sea Escuche. a que los católicos en México saben de que hacer ese acto de penitencia no es necesario para que Dios te escuche. Pero el protestante cree que sí, que el católico cree que sí, que es necesario para que Dios escuche la oración. Es un lío grande que hay, señores. Necesario para que Dios te escuche no es. Ahora, hay actos de penitencia que por amor a Dios se los lleva a cabo para mostrarle a Dios, para mostrar a Dios lo cuanto no solamente amamos, sino le deseamos a Él. Por dar un ejemplo, el ayuno. Uy, el ayuno, amigo. Mira, te llevo a un caso. El ayuno te lo estoy presentando simplemente porque yo sé que vos crees en el ayuno y que probablemente lo practiques. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vos crees que Dios solamente te escucha si ayunás? Uy. No. Pero ayunás. Sí. Es exactamente lo mismo. Son actos de penitencia. Los actos de penitencia son para conectar más con Dios.
está bien, son para estar más unidos a Dios, es para mostrar más el amor y la dependencia de Dios. Pero no es que uno crea que es necesario para que Dios te escuche. De la misma manera que vos ayunás y vos sabés que alguien que no ayuna, Dios lo escucha igual, lo mismo pasa en este caso. O sea, de que los escucha, los puede escuchar, pero obviamente el acto del ayuno trae una implicación espiritual que fortalece la petición de la misma, pues. Porque hay un sacrificio, obviamente, hay un sacrificio. No tanto un sacrificio, porque yo no lo decidiría con esas palabras, porque Pero un sacrificio, ayunar es un sacrificio. recuerda lo que dice en el Antiguo Testamento, que sacrificio no quiero, pues realmente. No, el Antiguo Testamento está diciendo que sacrificio es el sacrificio de eso, de matar un cosa, un cabrito de sangre, ese sacrificio. O sea, Bueno, sacrificio. no, pero en el Nuevo Testamento dice que Antiguo sacrificios Testamento, perdón. espirituales, pero en el Nuevo Testamento promueven los sacrificios espirituales, se Exacto, ese sí. promueve eso. ¿Me podrías dar la escritura, por favor? Sí. Se puso bueno. Si yo no me equivoco, es Romanos capítulo 10 que habla de sacrificios espirituales. sí. Habla, para Por ahí. Romanos Sí, no te capítulo 10, o ustedes son, a ver, Sacrificios espirituales. o sí, yo lo 12 escuchaba. era. Vamos a ver. No, parece que es 12. Pará, a ver, es 12. Sí, no te preocupes. Toma tu tiempo, Santi. Muchas gracias por tomarte el tiempo también. Versión Reina Valera. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ajá. Y Entonces, continúa, aquí hay- ¿puedes continuar, por favor? Sí, ahí ya continuó. Pero ahí Ok. lo que el apóstol Pablo está hablando es una relación entre el sacrificio espiritual con el cuerpo. Cosa que tranquilamente encaja dentro de este criterio el ayuno. El ayuno. El ayuno es un sacrificio espiritual en donde el cuerpo está implicado. ¿Se entiende? Creo que- Continúo, sí, bueno, sigo creo que- leyendo si querés. sí, perdón. Continúa. Ujú. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Bueno, creo que aquí ya pudiéramos encontrar ya un punto de diferencia entre la manera en la que estás interpretando o la manera en la que estás explicando este versículo y yo. Ay, le está tirando a Santi, vamos a ver. Ajá. Al momento de yo leer, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, se refiere a una vida de consagración hacia Dios. Por eso dice santo, agradable a Dios. Pero no el hecho de que yo presente mi cuerpo para hacer estas penitencias significa que esté realizando, no se refiere a ese tipo de sacrificio vivo. Ay. Se refiere más bien a la conducta moral de la persona y la comunión que tenga con Dios mismo. ¿Y el Por eso ayuno? dice- ¿Dónde encaja el ayuno? Uy. Encaja no como un sacrificio tal cual, no como un ¿Pero el sacrificio ayuno tal no es cual. dejar de comer? Pero sí, eso no es dejar de comer, pero ¿Y eso no es sacrificio? Es sacrificio. eso no es un sacrificio, pues no es como que, Señor, yo te estoy sacrificando mi comida para ti, pues. Exactamente es eso lo que se hace. No, amigo. Sino de que, de hecho, si lo puedes ver en el ejemplo de David, él dejó de comer. Incluso uno presenta el ayuno cuando lo va a hacer. ¿Qué? Y cuando termina le da gracias a Dios por ayudar. Amigo. Pero él dejó de comer por su tristeza y para ver si movía la mano de Dios, pero no se especifica Pero la tristeza, perdón, la tristeza o el... perdón, nomás termino. Sí. Discúlpame. Y dice, y él se congojía para ver si podía cambiar la opinión de Dios para que pudiera salvar a su hijo. Al final no lo hace, ¿no? Pero lo que trato de decir aquí es que es más bien, es un acto que sí se realiza para poder mostrar la necesidad o la urgencia de esta necesidad. Mas, sin embargo, no se define así como un sacrificio, pues. Como sacrificio yo no lo definiría. Ok. Bueno, a mí se me hace que sí es un sacrificio, es una penitencia, porque si no, no harías ayuno. O sea, te daría lo mismo ayunar que no ayunar. Exacto. No, ¿Por en qué? absoluto. Y por eso, ¿cuál es la diferencia entre ayunar y no ayunar? Uy. Que involucra aspectos espirituales. O sea, Pero más pará, orar. Vos podés ayunar, vos podés orar estando en ayuna y podés orar sin ayunar. Exacto. ¿Es correcto? Vos podés reflexionar en la escritura estando en ayuna y podés reflexionar en la escritura sin ayunar. ¿Es correcto? ¿Cuál es la diferencia de ayunar? Uy. Que en la diferencia cuando estás tú ayunando, estás dejando a un lado lo que es la carne para dedicarte al espíritu, pues. Un sacrificio. Y él no lo ve, señores. Sacrificio de la carne.
Estás dejando de lado lo de la carne para enfocarte en el espíritu. Sacrificio de la carne. Pero es que, por ejemplo, ahora, bueno, un sacrificio de la carne, pero no estás en la manera en la cual lo explica el texto, pues. Mira, te doy otro pasaje más. Te doy otro pasaje más. Te lo agradezco. Sí. Colosenses capítulo 1, verso 24. Ay. Permítame Dice lo tantito. siguiente. Reina Valera, 1960. Dice lo siguiente. Perdón, nomás déjame también buscarlo, ¿sale? Dale. Gracias. ¿Colosenses qué? 1.24, no 29, 1.24, perdón. 1:24. Muy bien. Colosenses Listo, 1:24. listo, Santi, te escucho. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Uy. En mi carne, las aflicciones de Cristo las sufro en mi carne. Sí, porque realmente, o sea, no es que él haya tomado la decisión, vamos a decir que él se haya, vamos a utilizar esto, no estoy diciendo que tú lo estás diciendo, flagelado o lastimado, sino que por causa del amor que él tenía a los colosenses, eso le costó persecución, le costó hambre porque no tenía que transportarse de un lugar a otro, le costó prisiones. Entonces, y soportar esas cosas, ¿no es un sacrificio? Sí. Soportar esa cosa Sí. no es un sacrificio. Esos padecimientos físicos, soportarlo, ¿no es un sacrificio? Pero de ahí a que se... Bueno, voy a decirlo. En el sentido en el cual me lo estás mostrando ahorita, y por favor, ¿me dejas terminar la respuesta? Sí. Por favor. Sí, pero no es equiparable a lo de la penitencia, pues no es lo mismo, pues. Ok. ¿Por qué no es a la penitencia? ¿Por qué no? Bueno, pero entonces, está bien, yo te entiendo, no es lo mismo. Ahora hablamos de eso. Ahora, el Nuevo Testamento sí enseña un sacrificio. No, sí, de acuerdo, pero no de la manera en la cual lo Recuerde que él comenzó diciendo que no, que en el Nuevo Testamento no. estás Ok, bueno, planteando. Ajá. entonces, sí, pero falta esta manera que es la de la penitencia. ¿Estamos bien? El Nuevo Testamento sí enseña el sacrificio físico, pero todavía vos no estás convencido de la manera católica en la que se practica. Pero es que, ¿a qué se refiere ese sacrificio? Ajá, ¿cuál es Bien. la...? Sí, Bien, porque para buenísimo. mí... Sí. Vamos avanzando porque él dijo que no había en el Nuevo Testamento sacrificio. Continúa. Entonces, nos queda pendiente el tema del ayuno. Ajá, No, ¿te no escucho? ves cuando vos ayunás, vos no comes, ¿no? No comes. Ajá, es Te correcto. agarra hambre Sí. y Claro la que sí. soportás. Ajá. Sacrificio. ¿Eso no es un sacrificio por amor a Dios? A ver qué va a decir el protestante ahora. En el término de penitencia, no. O sea, no lo veo así yo como un término de penitencia. ¿Cómo que no? Pero ¿cómo? O sea, vos estás sacrificando ahí. Claro. Sí, ojo, bueno, vamos a hablar con ese punto. Ok, vamos a considerar eso, entonces sí, podríamos considerar. Concedió por fin, tanto que dio, como dirían en mi país, tanto nadar para morir en la orilla. Señores, lo que lleva el anticatolicismo, tú no reconocer lo que dicen las escrituras, no reconocer que estás equivocado en un punto. Wow. Como un sacrificio. Ahora, ¿eso cómo aplica a lo de la penitencia, como el caminar de rodillas, avanzar de rodillas? Ok, bien, buenísimo. Bueno, Mi y te lo objetivo agradezco, no ¿sí? era, mi objetivo igual por medio del ayuno no era justificar esto otro. Simplemente yo te quería mostrar que el Nuevo Testamento enseña de los sacrificios, enseña de esta clase de penitencia. Y además, vos y yo estamos de acuerdo en que el sacrificio que se lleva a cabo no es que solamente a través de él Dios te escucha. No, sí, Dios te escucha, pero sí, uno lo hace. Eso ya creo que sí estamos de acuerdo. O sea, no hay, Claro. sí. Entonces, tu afirmación fue de que transitan de rodillas para que Dios lo escuche. Y Eso no es es bueno. así. No. Tal vez si lo dije así lo expresé mal, sino de que ellos creen que al hacer eso están ganándose un favor de Dios. Pues. Okay. Cuando tú mismo lo has dicho de que puede ser o no puede ser, pues realmente, ¿no? Yo lo que dije es que ahora, no estamos obligados como católicos a hacerlo. Ahora, no, todo sacrificio, dado que, número uno, el Nuevo Testamento enseña que los sacrificios son correctos en el Nuevo Testamento. Número dos, todo sacrificio
todo pero, sacrificio. Bueno, perdón, sí, no, continúa. decime. Está desesperado el protestante. Ahora está desesperado porque Santi lo expuso, le enseñó su error y ahora está como un poquito desesperado. Aunque, si tú te das cuenta, él es un poquito decente, se expresa bien y se puede dialogar con él. Pero Santi le demostró que está equivocado en ese punto. Decime. Sí, pues es que el sacrificio que, bueno, en base a los textos que dice, se habla sobre el comportamiento de la persona, pues no tanto de las acciones, vamos a decirlo, no sé si estoy usando el mal término, de rito que puedan adjudicarse, sino más bien de un comportamiento de la persona en sí, en su diario vivir, pues. Ok. Porque, Está por bien. ejemplo, cuando... Pero el ayuno no encaja dentro de esta descripción que vos estás haciendo. Uy. Sí, porque exactamente, porque es el sacrificio que en este ámbito se explica no se refiere explícito o no se refiere claramente al ayuno en tal cual, pues se refiere en el libro de Colosenses a los padecimientos que Pablo ha tenido que sufrir por causa de la iglesia, ¿no? O sea, no se refiere al ayuno tal cual, pues. Claro, Tiene pero eso, esos padecimientos Pablo los recibe con gozo. ¿Por qué? No reniega de ellos. sí, porque es para la Los edificación recibe de con la misma gozo. Y iglesia. esos padecimientos evidentemente son sacrificio. Sí, pero no es el mismo tipo de sacrificio que el de No una penitencia. estoy diciendo que sea Ok. exactamente el mismo. Yo lo que estoy diciendo es simplemente que la Biblia enseña de que el sacrificio es correcto en el Nuevo Testamento. Ay. Hacer Piensa, sacrificios en el Nuevo Testamento es correcto. Ahora, ok, después uno, siempre y cuando no vaya en contra de la doctrina católica, uno puede ofrecer diferentes tipos de sacrificio. Ya sabemos que la Biblia enseña que los sacrificios en el Nuevo Testamento no solamente están permitidos, sino que son buenos. Bien, entonces, si los sacrificios no solamente están permitidos, sino que además son buenos, yo puedo ofrecer distintos tipos de sacrificio Exacto. siempre y cuando no contradiga la doctrina católica. Amigo. Bueno, mi gente, voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver el final, le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón para que usted vea qué fue lo que sucedió al final. Vaya, suscríbase al canal de Santi y díganme ustedes qué opinan de este debate, este diálogo. Voy a leer todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.